Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Se llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Aquí con ustedes su servidora, Cintia Vázquez. Les comparto que el día de hoy estamos cubriendo la última sesión de la larga serie del deseo espiritual. Si le interesa alguna porción de la serie que no alcanzó a escuchar, se puede comunicar conmigo y le ayudo a adquirir una copia. Eso es un servicio gratis mientras podamos comunicarnos digitalmente por medio de correo electrónico o por medio de aplicaciones de celulares. Hay muchas formas que puedo darle acceso a esas grabaciones si es que le interesa. Mi número de teléfono es el 956-237-1569. Y bien, el día de hoy vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2. Pero para apreciar bien lo que nos dice el verso de clave del día de hoy, para apreciarlo más, vamos a ver un poquito antes en el capítulo 1. Pero antes de entrar a la palabra, vamos ante el Padre. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por nuestras circunstancias, Señor. Reconocemos, Señor, que estás reinando en gloria desde tu trono. Te damos gracias porque lejos no estás, mi Dios, estás presente en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestros dolores, en cada una de nuestras curiosidades, Señor. Tú siempre estás con nosotros. Reconocemos tu presencia. Permítenos ser llenados de tu paz, Señor. Tú nos has prometido de tu paz como este mundo no la puede dar. Sabemos que nuestra paz no es dependiendo de la circunstancia, nuestro regocijo no es dependiendo de nuestra circunstancia, sino por la aseguranza de tu presencia en cada momento de nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, te exaltamos, Señor, este día y te damos gloria. Padre, quédate con nosotros en estos momentos, sean tus palabras por las ondas radiales, sea tu Santo Espíritu, Señor, inspirando, guiando, edificando, confortando, Señor, iluminando, y te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, el tema es el deseo espiritual. El verso de clave es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Espero que tengan sus Biblias abiertas, que nos dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. La versión Reina Valera lo dice un poquito diferente y me gustó. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso es clave, para que por ella crezcas para salvación. La parte que dice no adulterada es de mucha importancia. Es la palabra sin alteración, que la calidad sea pura. Eso es no adulterada. Y el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a toda verdad, es el que nos ayuda a determinar cuando estamos escuchando alguna predicación
que el Espíritu de Dios nos alerta cuando algo estamos escuchando y no es la palabra de Dios no adulterada. Tomo ventaja de decirles, hermanos y hermanas, que es nuestra responsabilidad saber que lo que nos están predicando es una verdad. Por eso es nuestra responsabilidad abrir la Biblia y leerlo con nuestros propios ojos, porque hay personas, ¿verdad? La palabra de Dios nos lo dice también, que va a haber los que se visten de luz para confundir y para desviar a los de Dios, a los hijos de Dios. Y entonces hay que estar alerta. Aun cuando está escuchando predicaciones, tiene que estar alerta y tomar responsabilidad, porque el Espíritu de Dios, el Señor nos los dio a todos, y el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad personalmente. Sí es muy importante escuchar predicaciones, porque el Señor nos da más entendimiento por medio de los predicadores, por medio de los estudios bíblicos. Son de mucha importancia, ¿verdad? Necesitamos ser guiados, pero muchas personas se dejan desviar por personas que dicen ser de Dios, y ustedes mismos mirarían la verdad. Si abrieran la palabra de Dios, le pedirían al Señor sabiduría y el Señor se las da, ¿verdad? No debemos ser cristianos ciegos. Tenemos toda la capacidad para estar en entendimiento verdadero, puro y verdadero. Pero ese es un tema de bonus. Eso fue extra, porque el tema es del deseo espiritual, y aquí desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca para salvación. Pero como les decía, hay que ir tantito antes. Quiero leerles directamente desde el verso 3, en el capítulo 1 de San Pedro, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso es decir, inmarchitable, ¿verdad? No se marchita. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para ser claros, estamos en los tiempos postreros. Si tiene su Biblia, léalo conmigo. Si no tiene su Biblia, abra sus oídos. En el nombre de Jesucristo, abra sus oídos, su entendimiento y el corazón para recibir este mensaje y lo profundo que es esta verdad. Que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿verdad? Porque no nos merecemos lo que Él hizo por nosotros, nos hizo renacer para una esperanza viva. Recuérdense que al aceptar a Cristo como Rey y Salvador, hemos renacido, somos una criatura nueva. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. O sea, Él murió y resucitó entre los muertos para nuestra salvación, pero con la salvación viene una herencia incorruptible, incontaminada. Este mundo está contaminado, pero la herencia que Dios quiere para nosotros es incontaminada y inmarchitable.
¿ok? Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y les sigo leyendo, dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege, y no hay nada que pueda contra el poder de Dios, protege mediante la fe, ¿verdad? Esa es la clave, la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. So, gloria a Dios, somos criatura nueva, ¿verdad? Volvimos a nacer para que tengamos una esperanza viva, una esperanza activa. Igual recibamos esa herencia. ¿Cómo se regocijaría usted si ahorita le dirían que tenía un tío perdido que tenía billones de dólares y que usted iba a ser la heredera de todo eso? ¿Cómo es que usted se regocijaría? Por eso estoy haciendo el énfasis en estas porciones de la Biblia, en estos versos de este capítulo de Pedro, porque es así de grande, así de valioso de lo que nos está hablando. Miren lo que sigue diciendo el verso 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Está dando una esperanza. La realidad de nuestra existencia espiritual, la realidad de que somos una criatura nueva, la realidad de que tenemos esta esperanza, esta herencia, eso es lo que nos causa esta gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Si escucharon la semana pasada, estábamos en Lucas 6:21, donde dice que bienaventurados, dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Hay dolor, hay pruebas, pero a medio de ese llorar, a medio de ese sufrir, de esas pruebas, el Señor se nos revela y nos implanta en nuestro corazón profundamente esa certeza de quién es Él y qué está logrando Él en medio de nuestras circunstancias difíciles. El verso 7 dice, el oro, aunque perecedero, ¿verdad? Que está destinado a perecer, se acrisola al fuego, se purifica estando en fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Cuando pasamos por esos problemas, esas dolencias profundas, que a veces no sabemos si vamos a ver la luz de otro día, cuando estamos así de afligidos y luego el Señor se presenta en nuestra circunstancia y nos rescata de esa situación, ¿cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no vamos a exaltar su nombre? ¿Cómo no vamos a adorarlo? El verso 8 nos dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. No lo hemos visto en carne y hueso, como pedía verlo Tomás, pero lo hemos visto vivo en nuestras circunstancias, porque nos ha confortado en nuestro momento más difícil, nos ha brindado nuestras necesidades
Cuando nos ha faltado, Él nos ha prohibido la necesidad en la que estamos. Él no nos deja, Él es fiel. Si nuestro corazón está dirigido hacia Él, buscándolo a Él, deseándolo a Él, el Señor no nos va a dejar. Y entre más confiamos en Él, más se nos revela, más vemos de su presencia en nuestra vida y en las circunstancias de nosotros y aún en las circunstancias de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué no es cierto que muchas veces usted puede ver la presencia de Dios en la vida de alguien más cuando ellos todavía no lo aprecian? Y no estoy hablando mal de esas personas, solamente no han madurado en sus ojos espirituales al punto de ver la mano de Dios, a ver las formas de Dios, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Él se manifiesta. Y no estoy juzgando porque ahí estuvimos nosotros también. Es un proceso que cada quien tiene que vivir y al vivir madurar. Pero sí hay muchas personas que se quedan estancados espiritualmente. Pero regresemos al verso, dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Hay una meta. Están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Vamos a brincar al 13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, ¿verdad? Hay que ser y con intencional. Tengan dominio propio, ese es control propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ok, como hijos obedientes, 14, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. ¿Cuándo es antes? Antes de haber aceptado a Cristo como su Rey y Salvador. Antes, esa es la criatura vieja, ahora es una criatura nueva. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia, ¿ok? Antes de aceptar a Cristo es una vida de ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pauso tantito para hacer el comentario de que tenemos una responsabilidad ante Dios, ¿ok? Hay las personas que dicen, es que ya no estamos bajo la ley, y eso ya es puro legalidad o legalismo. Y no es legalismo cuando reconocemos que tenemos una responsabilidad a ser santo, como el que nos llamó es santo. Dice, sean santos porque yo soy santo. El verso 18 dice, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Fueron comprados a un alto precio. Es de mucho valor lo que Él logró por nosotros. Fuimos rescatados. Esa forma de vida anterior era perversa, era ignorante, era de muerte. Era y lo es. Por eso hay que cambiar como somos. Y nunca vamos a cambiar si no tenemos a Cristo. Por nuestros propios méritos no vamos a lograr. Dice el verso 21, por medio de Él, que es Jesucristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Recuerden que todo lo que Dios hizo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo lo que Dios le prometió
a Israel por medio de Abraham, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe. Todo lo que Dios puso en orden desde aquel entonces fue para demostrarle a la creencia entera que Él era el Dios verdadero. Y cuando creemos que confesamos a Cristo como Rey Salvador, es que estamos creyendo que sí es Jesucristo, el Mesías del que se habló desde el Antiguo Testamento, que sí es el Hijo de Dios que vino y se encarnó por nuestra causa, ¿verdad? Y que Él murió en esa cruz pagando nuestra deuda, resucitando, y en esa resucitación Él logró triunfar sobre la muerte que nosotros merecíamos. Y cuando creemos eso, estamos poniendo nuestra fe en quien puso en orden todas esas cosas, que es Dios Padre Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra y todo cuan ello tiene. Pero sigamos en el 22 que dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Ahorita le digo porque es importante, pues ustedes han nacido de nuevo, ¿ok? No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Este es un verso muy importante para el estudio de hoy. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Todo esta vida nueva, esta esperanza, esta herencia, esta transformación de la nueva criatura, esta meta que tenemos de que nuestra fe crezca y madurezca para nuestra salvación. Todo este es un proceso y todo es mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y luego entra este verso que es muy popular y muy conocido, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Ok, habiendo dicho todo eso, habiendo explicado la profundidad de esto, entonces entra el capítulo 2 diciendo, por lo tanto, abandonando toda maldad, ¿verdad? Hablábamos de que hay que ser puros, porque nuestro Padre es puro. Abandonar toda maldad y todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia. ¿Ok? Hay una transformación. Todas esas cosas son cosas que son normales en nuestra carnalidad, en nuestra ignorancia. ¿Ok? En nuestra vida nueva, todo eso debe de quedar atrás. Debe de quedar atrás. Es una criatura nueva. Pero hay una sola forma que va a haber esa transformación y es mediante, como decíamos, la palabra de Dios que vive y permanece ¿en dónde? En nosotros. Y entonces es cuando el versículo 2 del capítulo 2 nos dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Aquí voy a pausar tantito porque el año pasado mi perra tuvo 5 perritos. Uno de ellos nació con el labio partido. Y no sé si ustedes han observado unos perritos recién nacidos, cómo se amamantan de su mamá. Ellos se buscan con ansiedad, con ansias, con deseo, hasta se pelean y se sube uno encima del otro por tal de llegar al acceso
donde ellos saben que van a sacar esa leche. Ya como ellos se alimentaban, cómo iban creciendo, crecen pero rápido. Excepto el que tenía ese labio partido, que se lo comió la luna, que tenemos esas creencias, ¿verdad? Que la luna se lo comió. Él, más y más que trataba, no lograba crear el sello para amamantarse. Y él despacito, en vez de ir creciendo, se estaba delgazando, se estaba haciendo más chiquito, se estaba la palabra marchitando. Y entonces el Señor me recordó de este verso y cómo es eso que el Señor me permitió ver con mis ojos físicos, me dio un entendimiento espiritual que yo aprendiera. Desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Tuve que regresarme al capítulo 1, hermanas y hermanos, para que ustedes vieran la intensidad, la urgencia del por qué debemos estar en la palabra. Hay una meta y no vamos a llegar a esa meta si no tenemos ese deseo por la leche pura de la palabra. Y como les decía yo a un grupo, les decía, podemos llevar al caballo al agua, pero no lo podemos forzar que tome de esa agua. Inculcarle a usted esa urgencia, inculcarle a usted que el Señor le revele la necesidad que tenemos por estar en su palabra y que eso traiga un cambio a su rutina de día, que eso le impulse a cambiar y no regresar a las cosas que toman nuestro día, que no llevan que no nos benefician eternamente. Tomar tiempo en la palabra de Dios es lo único que nos lleva a mucho beneficio para nuestras generaciones y para nuestra eternidad. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Al creer en Jesucristo, al confesarlo como Rey y Salvador, somos criaturas nuevas. Y al ser esa criatura nueva, tenemos una esperanza viva. Tenemos a Jesucristo y hemos obtenido una gran herencia, no simplemente para la salvación, sino es una herencia para vivir en autoridad, para vivir. El reino está cerca. No es una herencia que se va a disfrutar cuando lleguemos al cielo. No, es una herencia que es muy palpable en estos días, en esta vida, pero hay que aprender a tener acceso a vivirla, a recibirla, a ponerla en práctica, a que se manifieste en nuestra vida. Y si tenemos circunstancias dolorosas, que todas las tenemos, lo correcto es desear con ansias la leche pura de la palabra, desear con ansias que el Señor nos hable. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te diré cosas sorprendentes que tú aún no sabías. El Señor es quien nos ilumina en nuestra oscuridad. El problema no es Dios, el problema es nuestro entendimiento. Pero la única guía correcta en nuestras dificultades es agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra y con toda intención tener nuestro corazón fijo en seguirlo, donde Él nos lleve, donde Él nos dirija, donde Él nos revele, caminar obedientemente, fielmente, confiadamente de su mano.
Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta mañana, hermanas y hermanos, y usted que me está escuchando. Dios los bendiga abundantemente y que este estudio haya sido de bendición para su vida. Hasta la próxima. Les habló Cintia Vázquez. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.